Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio que siempre nos llega al alma, esas historias que nos hacen suspirar, nos sacan una lágrima y nos recuerdan la intensidad del amor. Y es que el título que nos convoca hoy es Mert y Afra, el amor eterno que rompe el corazón verdadero para siempre. Uf, solo el título ya te prepara para algo épico, ¿verdad? Vamos a desgranar juntos esta narrativa que promete ser un viaje inolvidable a través de los altibajos del amor. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si eres nuevo por aquí y te gustan este tipo de contenidos, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas exploraciones sentimentales y podrás unirte a nuestra comunidad. Pues bien, ¿de qué va este drama que nos trae a Mert y Afra? En esencia, vamos a hablar de una historia de amor que nace con la fuerza de un huracán, un amor que parece destinado a ser eterno, de esos que se juran bajo la luna y se sienten en cada latido. Pero como suele ocurrir en la vida, y por supuesto en las mejores historias, el camino no es un paseo tranquilo por la playa. Vamos a analizar cómo este amor tan puro y profundo se enfrenta a obstáculos que amenazan con fracturarlo, que lo ponen a prueba de formas inimaginables. Hablaremos de las promesas, de las ilusiones, de esos momentos de pura dicha que te hacen pensar que has encontrado a tu alma gemela. Pero también exploraremos las sombras, los malentendidos, las decisiones difíciles y las consecuencias dolorosas que pueden surgir incluso del amor más sincero. La frase rompe el corazón no es casual aquí. Veremos cómo este amor que se creía invencible se ve forzado a confrontar realidades que duelen, que obligan a replantearlo todo, y que dejan cicatrices imborrables. Y es que el amor verdadero a veces no es solo encontrar a la persona perfecta, sino también la capacidad de superar juntos las tormentas o, en el peor de los casos, de ser destrozados por ellas. Queremos explorar esa dualidad, esa delgada línea entre la eternidad de un sentimiento y la fragilidad de un corazón humano. ¿Qué hace que una historia como la de Mert y Afra resuene tan profundamente con nosotros? Probablemente es la universalidad de sus emociones. Todos hemos experimentado el torbellino del enamoramiento, esa sensación de que el mundo se detiene cuando estamos con la persona amada. Y también hemos sentido, quizás en menor medida, ese pinchazo de decepción, la frustración ante los problemas, o incluso el dolor agudo de una despedida o una traición. Mert y Afra nos muestran ambas caras de la moneda, amplificadas a un nivel dramático que nos atrapa. Vamos a desglosar los ingredientes de este cóctel emocional. Por un lado, tenemos a Mert. ¿Cómo es él? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué es lo que lo hace tan irresistible para Afra, y qué aspectos de su personalidad lo ponen en conflicto con ella o con las circunstancias? Y Afra, por su parte, ¿cómo reacciona ante los desafíos? ¿Es fuerte, vulnerable, resiliente? ¿Cómo se transforma a lo largo de la historia? Porque el amor, y sobre todo el amor que se pone a prueba, nos cambia. Nos esculpe, nos moldea, nos enseña sobre nosotros mismos y sobre el otro de maneras que jamás imaginamos. Pensemos en los pilares sobre los que se construye su amor. ¿Hubo un momento clave, un encuentro fortuito, una chispa inicial que lo encendió todo? A menudo las historias de amor más memorables comienzan con una conexión casi mística, un reconocimiento mutuo que va más allá de lo superficial. Y luego, ¿cómo evoluciona esa conexión? Pasan de la euforia inicial a la construcción de un futuro juntos, a la planificación de vidas entrelazadas. Es en esta fase donde solemos ver las demostraciones más tiernas de amor, los gestos pequeños pero significativos que te hacen sentir amado y seguro. Pero como bien dice el título, el corazón también puede romperse. Y es aquí donde la narrativa se vuelve más intensa. ¿Cuáles son esos elementos que empiezan a erosionar la base de su relación? Podrían ser factores externos, presiones familiares, diferencias sociales, ambiciones profesionales que los separan, o incluso eventos trágicos que escapan a su control. O podrían ser conflictos internos, celos, inseguridades, falta de comunicación, o errores cometidos en el fragor del momento. Analizaremos las decisiones que toman. Porque en el amor como en la vida, nuestras elecciones tienen consecuencias. ¿Hubo momentos en los que Mert o Afra eligieron el camino equivocado? ¿Se dejaron llevar por el orgullo, por el miedo, por la impulsividad? ¿Y si cometieron errores, tuvieron la capacidad de reconocerlos, de pedir perdón, de intentar enmendar las cosas? Porque el perdón es un componente esencial en cualquier relación que aspire a perdurar, especialmente cuando se han producido heridas.
Y si el amor es verdaderamente eterno, ¿significa eso que nunca se termina, incluso cuando se está sufriendo? ¿O se transforma en algo diferente, en un recuerdo agridulce, en una lección aprendida? Esta historia, con su título tan evocador, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor. ¿Es el amor eterno solo el de las películas, el que supera todos los obstáculos y termina con un felices para siempre? ¿O hay una eternidad en el amor que reside en la intensidad del sentimiento, en la marca que deja en nuestras vidas, incluso si la relación misma no perdura? La idea de romper el corazón sugiere un dolor profundo, una desilusión que te deja vacío. Pero, ¿puede ese mismo amor roto, a pesar del dolor, seguir siendo eterno en la memoria, en la enseñanza que deja? Porque a veces las experiencias más dolorosas son las que más nos marcan y nos hacen crecer. Vamos a imaginar escenas clave. Quizás un primer encuentro bajo una lluvia de estrellas, lleno de magia y promesas. Y luego un momento de confrontación, de gritos ahogados o de silencios gélidos, donde la distancia entre ellos se vuelve palpable. Hay escenas de sacrificio. Momentos en los que uno de ellos renuncia a algo importante por el otro. Y hay momentos de traición, quizás no intencionada, pero que deja una herida difícil de cerrar. La belleza de este tipo de narrativas es que nos permiten vivir esas emociones intensas vicariamente, explorando nuestras propias experiencias y miedos a través de los personajes. Es importante destacar que la palabra verdadero en el título añade una capa de autenticidad. No se trata de un amor superficial o de conveniencia, sino de un amor que nace del alma, de una conexión genuina. Y es precisamente porque es tan verdadero que el golpe de romperlo se siente tan devastador. Nos hace cuestionarnos si el amor que creemos verdadero puede ser tan frágil. O si, quizás, es precisamente su verdad lo que lo hace tan susceptible al dolor, porque cuando algo es tan valioso, su pérdida duele mucho más. Piensen en las repercusiones. ¿Cómo afecta este amor roto a Mert y Afra individualmente? ¿Se convierten en personas más cínicas, más reacias a amar de nuevo? ¿O aprenden de la experiencia y buscan la sanación, la redención? El camino hacia la recuperación después de un gran amor perdido puede ser tan importante y dramático como la historia de amor en sí. Para concluir, hemos explorado la intensidad del amor entre Mert y Afra, ese sentimiento que se presenta como eterno, pero que también tiene la capacidad de romper el corazón de formas profundas y duraderas. Hemos analizado cómo las promesas y las ilusiones iniciales se enfrentan a la cruda realidad de los obstáculos, los errores y las decisiones difíciles. Hemos reflexionado sobre la naturaleza misma del amor verdadero y su fragilidad, así como sobre la transformación que las experiencias dolorosas pueden provocar en nosotros. Esta historia nos recuerda que el amor, en toda su magnificencia, también conlleva un riesgo inherente, y que la capacidad de amar es también la capacidad de sufrir. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta profunda inmersión en el mundo de Mert y Afra. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de historias. ¿Se han sentido identificados con alguna situación? ¿Qué es lo que más les impacta de un amor que se dice eterno pero que termina rompiendo el corazón? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus experiencias y opiniones. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas puedan unirse a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones emocionales. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.